Reciban un cordial saludo. Les habla el Padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora del Tránsito en Tocancipá. Creo que para todos nosotros resulta evidente que la corrupción se ha salido de madre. Tiene unas proporciones que escandalizan. Se habla de unas cifras y esto a nivel global. Aquí en Colombia se habla de miles de millones de dólares. En otros países, millones de euros o de dólares. Se ha salido de todo límite. Y es que recuerdo a un alcalde en otro país que decía, yo robo, pero poquito. Es que antes se robaba poquito, pero ahora estamos viendo una desproporción, unas cifras que claman al cielo. El Papa Francisco en alguna ocasión usó esta imagen. El diablo entra por el bolsillo. Y es que, ¿por qué el diablo entra por el bolsillo? El Papa, que es uno de los papas, sino el más que ha hablado sobre el demonio en su pontificado. ¿Por qué usa esta imagen? ¿Por qué no habla, por ejemplo, el diablo entra por los ojos o el diablo entra por los oídos, sino el diablo entra por el bolsillo? El cardenal Cantalamessa, en una homilía del Viernes Santo del 2014, él dice que el dinero no es uno de tantos ídolos, no. El dinero es el ídolo por antonomasia. Es, es decir, es el ídolo por excelencia. Y aquí el cardenal Cantalamessa, en esa homilía del 2014, el Viernes Santo, es interesante porque él dice, bueno, ¿quién es el enemigo de Dios? Satanás. Pues ningún hombre se va a poner al servicio del enemigo de Dios si no saca algún interés, si no saca algo provechoso, algo que le beneficie. Y aquí entra Satanás, que es astuto. Y San Pablo dice, se disfraza como ángel de luz. El demonio nunca te va a decir, oye, esto es veneno y si lo tomas, te mueres. No, el demonio te va a decir, esto es bueno para ti, esto es atractivo, vas a sacar un provecho. Y esto fue lo que ocurrió con Judas Iscariote. Es interesante cómo el cardenal Cantalamessa lo presenta, porque en el Evangelio de San Lucas presenta a Judas Iscariote como lo que es, alguien que se convirtió en traidor. No nació siendo traidor. Por ahí hay un libro que eso es botarle el dinero y perder el tiempo, el Evangelio de Judas. Judas Iscariote no nació siendo traidor. Judas se convirtió, llegó a ser traidor. Y el motivo, pues, nos lo dan los evangelios. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, donde dice San Juan de Judas Iscariote, que era un ladrón y que como administraba el dinero, cogía lo que echaban dentro de la caja que los discípulos tenían. Era un ladrón. Y San Mateo, en el capítulo 26, él dice que
Judas va donde los sumos sacerdotes y les pregunta, ¿cuánto están dispuestos a darme si les entrego a Jesús? Y los sumos sacerdotes fijan la cifra en 30 siclos de plata, el dinero. El dinero llevó a Judas Iscariote a convertirse en el traidor. Terrible. Y es que Jesús nos presenta a este ídolo. Jesús dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, nadie puede servir a dos amos. No podéis servir a Dios y al dinero, a Mamón. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y es interesante porque Jesús es el Hijo de Dios, verdadero hombre, verdadero Dios. Y él dice, no se puede servir a dos amos. Es decir, Jesús mismo presenta el dinero con una fuerza, es el otro amo, es el antidios. Y por eso Reinero Cantalamessa dice, no es solamente un ídolo más, sino que es el ídolo por excelencia. Y Jesús no lo dice, es el otro amo, es el otro que quiere ser Señor, el otro que quiere ser servido. Es el antidios. William Shakespeare, en una de sus obras, él hablaba del dinero como el Dios visible, a diferencia del Dios cristiano, del Dios revelado, que es invisible. El dinero, este amo al cual nuestro Señor hace referencia, nadie puede servir a dos amos, nadie puede servir a Dios y al dinero, a Mamón. Mamón, el dinero, es el antidios, porque crea un universo espiritual alternativo. Es, digámoslo así, un metaverso, una dimensión espiritual alternativa. Y cambia el objeto de las virtudes teologales. Imagínense la fuerza que tiene Mamón. Cambiar el objeto a las virtudes teologales, la fe, esperanza y caridad. Y crear, tiene la capacidad de crear otro mundo espiritual. ¿Y por qué puede cambiar la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales? Porque estas virtudes son teologales porque tienen como objeto a Dios, teologales, tienen como objeto a Dios. Entonces, ya no se tiene el objeto a Dios, sino que se tiene el objeto en el dinero. Fe en el dinero, esperanza en el dinero. Terrible. Se opera entonces, y esto lo dice Cantalamessa, una inversión siniestra. Es que esto es típico del demonio. Porque en alguna ocasión, ya lo mencioné, el demonio no tiene nada. Entonces el demonio es un ladrón que quiere robar y que necesita robar las cosas que son de Dios para distorsionarlas, torcerlas, pervertirlas. Toma las virtudes que le corresponden a Dios y las tuerce. Se opera una inversión
de todos los valores. Y es esto lo que uno escucha de lo que dice la Escritura en Marcos capítulo 9. Todo es posible para el que cree. Se tuerce, se distorsiona y se pervierte. En todo es posible al que tiene dinero. Y en un cierto nivel pareciera que los hechos le dan la razón. Todo es posible para el que tiene dinero. San Pablo, en la carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, él dice lo siguiente: el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. Se extraviaron en la fe, ya se creó otro universo espiritual de todo es posible para el que cree, a todo es posible para el que tiene dinero. Se creó otro objeto de la fe, ya no es Dios, es el dinero. Por eso San Pablo dice, es la raíz de todos los males. Y algunos, por dejarse llevar del amor al dinero, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. Miren ustedes que nuestro Señor, en el capítulo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 24, equipara el dinero, mamón, a Dios, a un Señor. San Pablo, en la carta a Timoteo, capítulo 6, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es decir, no estamos hablando de un ídolo cualquiera. Estamos hablando de algo que tiene mucha fuerza y que entra en la imagen que usa el Papa de una manera muy sutil por el bolsillo. ¿Cuántas cosas no se han sacrificado en el becerro de oro? ¿Cuántos principios, valores, amistades no se han sacrificado en este becerro, en este antidios? Y es que cuando hablamos de mamón, estamos hablando, y esto lo menciono, de que cuando hablamos del dinero no nos referimos al billete. Cuando hablamos de mamón, estamos hablando de un demonio, el demonio de la avaricia. Son varios los exorcistas que sostienen que Mamón es un demonio. Y en la Edad Media era considerado Mamón como una deidad, un otro dios. Y esto va en concordancia con la presentación que hace nuestro Señor. Dos amos. Pedro Lombardo, por ejemplo, un teólogo que vivió por allá en el siglo XII y es famoso porque por muchas de obras que escribió. Y una de las obras que él escribió se llama Sentencias, las sentencias de Pedro Lombardo. Él fue obispo de París en 1159. Y en las sentencias, que era un texto que él escribió, Pedro Lombardo,
Se trataba de, él lo que quería era explicar las sagradas escrituras. Es decir, las sentencias venían a ser como un manual de teología para ese tiempo, siglo XII. Y él dice allí en este libro que pues tiene su fuerza, escrito por Pedro Lombardo, era un texto de estudio teológico con el cual seguramente estudió Santo Tomás de Aquino. Pedro Lombardo, él dice que las riquezas son llamadas por el nombre de un diablo, Mamón, porque Mamón es el nombre de un demonio por el cual se designan las riquezas en la lengua siria. Santo Tomás de Aquino va a decir lo siguiente: Mamón sale del infierno, es entonces un demonio. Sale del infierno ayudado por un lobo para venir al mundo y corromper el corazón del hombre por la codicia, por la avaricia. Santa Francisca Romana, una santa, y estoy citando esto para decir o mostrar el fundamento por el cual Mamón se considera un demonio. Es decir, no estamos hablando aquí de cualquier cosa. Tiene una fuerza, tiene una fuerza. Y esta santa, Santa Francisca Romana, del siglo XIV, siglo XV, ella ella tuvo muchas visiones. Ella, por ejemplo, a ella se le presentó un papa que estaba en el purgatorio. Y este papa, que ahora no recuerdo el nombre, le pide oraciones para salir del purgatorio. Y ella, Santa Francisca Romana, comienza a orar, a ayunar, a hacer sacrificios para que el alma de este papa sea liberada del purgatorio y llegue al cielo. Y después de un tiempo, el papa se le presenta y le agradece porque pudo finalmente llegar al cielo. Santa Francisca Romana, esta santa, repito, de los siglos XIV, XV. Y ella, en una de sus visiones, vio el infierno y vio una corte de príncipes en el infierno, es decir, de los principales demonios. Y el primero de ellos, que Santa Francisca Romana, repito, menciona, es Asmodeo, que ella dice es el precursor del pecado carnal. Y este demonio, por ejemplo, aparece en el libro de Tobías, como aquel que le mató 7 esposos a la que sería la esposa de Tobías, a Sara. Por eso tal vez Santa Francisca Romana dice que es relacionado este demonio Asmodeo con el pecado carnal. Pero en esta visión que ella tuvo de los principales demonios del infierno estaba Mamón, que le sigue a Asmodeo. El primero Asmodeo, el segundo Mamón, el dios, el demonio de la codicia, de la avaricia. Pero hay otra serie de fuentes. Ya pues he citado unas fuentes de santos, eh, Santo Tomás de Aquino, Pedro Lombardo, Santa Francisca Romana, para decir que Mamón es un demonio, es el demonio de la avaricia, de la codicia. Pero hay otra serie de testimonios, por ejemplo, Dante Alighieri. Dante Alighieri en la Divina Comedia, que recordemos, él en su Divina Comedia va al cielo, al purgatorio y al infierno. Y el infierno, Dante Alighieri lo representa
como un cono invertido. Es decir, la punta del infierno está en la base. Y allí en la base, dice Dante Alighieri, está el demonio que llora, triste. Y todos aquellos, dice Dante Alighieri, que han traicionado el amor. Y él menciona algo que me parece interesante y que coincide con la visión de varios místicos, que el infierno es un lugar congelado, porque hay veces que uno ve en las representaciones artísticas, en cuadros, en imágenes, el infierno como lleno de fuego. Bueno, pues puede ser, pero Dante Alighieri, repito, coincide con algunos místicos en este sentido, dice que en el infierno no crece nada, es todo congelado, triste por las lágrimas del demonio, pero no las lágrimas de arrepentimiento, son las lágrimas de una tristeza, de no querer amar y no poder amar. Y Dante Alighieri, en la Divina Comedia, él describe a Mamón cuando visita el infierno y lo describe como un demonio lobo, que esta representación de Dante Alighieri que hace de Mamón coincide con, por ejemplo, con la que hace Santo Tomás de Aquino, que habla que Mamón sale del infierno ayudado por un lobo, porque en la Edad Media así se representaba la codicia, la avaricia. Entonces, Dante Alighieri, pues, hace uso de esto y dice que Mamón es un demonio, como un lobo, en forma de lobo. Y es interesante porque Dante Alighieri, él menciona los castigos para cada pecado. Y él menciona que los codiciosos, los avariciosos, allá en el infierno, tienen este castigo. Son hervidos vivos en el oro fundido, condenados para atesorar demasiado de cerca o el gasto demasiado libremente con riquezas. Y describe a estos avariciosos, codiciosos, como personas gordas, llenas de joyas y con una pezuña de cerdo. Horrible. Y que son hervidos continuamente con un oro fundido, lleno de joyas y una pezuña de cerdo. Despreciables, horribles. Ese es el castigo que Dante Alighieri figura, representa para los codiciosos, para los avariciosos, en su obra La Divina Comedia. Milton, en su libro Paraíso Perdido, él dice sobre Mamón, un ángel que gozando de los privilegios de estar en el cielo, lo único que contempla de sus bellezas, de las bellezas del cielo, es el oro con que están hechas las calles de la ciudad divina. Entonces, es un demonio que cae y pues recordemos, Dios no crea demonios, Dios creó ángeles. Y entonces, según esta versión, me parece muy interesante. El demonio, este demonio Mamón, queda embelesado, obsesionado con el oro de las calles del cielo. Milton dice que Mamón, este demonio, se alió con Satanás y con Belcebú para luchar contra los ejércitos de Dios. Y fue encargado, según Milton, de sembrar en el hombre la codicia, de excavar la tierra
para extraer de ella sus tesoros. No vio a Dios. Por eso me parece muy profunda esta descripción que hace Milton de Mamón. No vio a Dios. Se enamoró fue del oro de las calles. La función de este demonio es despertar el egoísmo, la avaricia en el hombre por dinero, riquezas, propiedades, bienes en diferentes formas, sea lo que sea. Puede ser colección de zapatos. Hace poco vi que un artista, o un futbolista, creo, una colección de zapatos, una colección de autos de lujo, sea lo que sea. Despertar la avaricia, el egoísmo, y repito, por lo que sea, por bienes, por riquezas, por dinero, joyas, zapatos, carros. ¿Cuántas familias destruidas por herencias? Y de esto tendrá que responderle a Dios. Por herencias, hermanos que no se hablan, familias destruidas. Y Mamón juega con la conciencia y con el alma del hombre, porque repito, es un demonio, es astuto y se disfraza como ángel de luz. Y entonces invita al hombre a poseer abundantes riquezas. El lema: todo es posible para el que tiene. Oye, esto parece muy atractivo. Y si uno ve que pues está dando como resultados, invita al hombre a poseer abundantes riquezas, ya sea para derrocharlas, para presumir, para despilfarrarlas o para guardarlas y acumularlas, pero la cosa es poseerla. Es como ese personaje Gollum en El Señor de los Anillos, cuando ve el anillo, mi precioso, y no quiere soltar eso, la codicia. Y yo creo que muchos hemos visto esa obra del Señor de los Anillos, la figura de Gollum, un ser despreciable. Es horrible. Y este demonio le hace ver al hombre que lo que tiene, lo que posee, es poco. Es increíble. Personas, por ejemplo, con 27 años de casado, 27 años que han construido una familia, que han tenido hijos, que han luchado juntos. No, se van por, por, por otra mujer, por otro hombre. Le muestra que lo que tiene es poco. Y entonces el demonio juega con el hombre como un gato juega con un ratón y lo incentiva a tener de cualquier manera lo que le presenta que le hace falta y a obtenerlo de cualquier manera. Esto es el rey eh, que tenía como esposa a Jezabel. Ahora no recuerdo el nombre del rey. Era un rey, tenía un reinado, pero no, se entristeció, entró en depresión porque no podía tener la viña de al lado. Y va y le cuenta
a la esposa, a Jezabel, y Jezabel manda que le armen un proceso falso, calumnioso al dueño de esa viña y lo matan. Terrible. Pero esto, repito, esto se presenta en familias, en hogares, en futbolistas, en artistas. Cualquier medio para obtener eso que supuestamente no tengo y lo tengo que tener. Y lo tengo que tener mediante la injusticia, la mentira, el soborno, el chantaje, la persecución. ¿Y acaso no estamos viendo esto? Y es que detrás de cada mal de nuestra sociedad está el dinero, o al menos está relacionado el dinero. Miren, por ejemplo, son cifras escandalosas. El aborto, por ejemplo, simplemente recojo aquí unos aspectos donde está metido el dinero. El aborto, la industria del aborto, según datos, en España, solamente en España, en el año 2008, la industria abortista en ese año, repito, solamente en España, en el año 2008, ganó 40 millones de euros solamente en ese año. Planet Parenthood, la multinacional abortista, desde 1977 ha recibido 815 millones de dólares. La fundación, por ejemplo, esta de la fundación de Bill y Melinda Gates, le han destinado a Planet Parenthood, pues para financiar el aborto, más de 94 millones de dólares desde su fundación. En el 2022 le dieron 10.5 millones de dólares. A cualquier precio, a cualquier precio. No importa si tengo que matar a la criatura más inocente, no importa, pero es mi cuerpo. La pornografía. Los ingresos anuales de la pornografía en los Estados Unidos se calculan entre 10.000 millones y 14.000 millones de dólares. Y esto, según datos del FBI, una industria que mueve 10.000 millones a 14.000 millones de dólares anuales. Cada segundo que pasa, el mundo gasta en pornografía 2.500 millones de euros. Cada segundo que pasa, el demonio entra por el bolsillo. La prostitución, este negocio infame de la trata de personas. De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas, la prostitución es el segundo negocio que más dinero mueve en el mundo, alrededor de 108.000 millones de dólares anuales. Repito esta cifra, 108.000 millones de dólares. Estamos ante un demonio muy fuerte. Y como digo, es que detrás de cada mal de nuestra sociedad está el dinero. O al menos, no de manera directa,
pero está también de manera indirecta, financiando, invirtiendo la droga. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el comercio ilegal del crimen organizado suma ganancias anuales de más de 2 billones, con B larga, billones de dólares. 2 billones de dólares. Ya no es el que crea se salvará, sino el que tiene se salvará, parece ser la consigna. Aquí en nuestro país, la corrupción aquí es galopante, es escalofriante, es vergonzosa. Y esto según cifras de datos como Portafolio y del diario económico La República. La corrupción aquí en Colombia le quita anualmente a los colombianos 50 billones, billones, con B larga, 50 billones de pesos anualmente. Esto es algo escandaloso. Esto grita al cielo, es el otro amo, es el otro amo que está moviendo aborto, prostitución, droga, corrupción, crimen organizado. Es el otro amo. Y el Papa Francisco en esto, contra la mafia, contra el crimen organizado, no solamente él, ya Benedicto XVI también, pero el Papa Francisco ha hecho unos pronunciamientos muy duros contra la mafia, contra la corrupción, contra el narcotráfico. Dejen de servir a ese demonio. Dejen de entregarle su alma a ese demonio. Están engañados y están siendo envenenados. La Open Society Foundation de Alex Soros, ahora el hijito de George Soros, un imperio de 25.000 millones de dólares. 25.000 millones de dólares. Y que ha usado ese dinero para apoyar todo tipo de campaña, todo tipo de política en contra del hombre. El aborto, la legalización de la droga, todo tipo de política contra la dignidad del hombre. Ahí está Open Society Foundation. Basta mirar los datos. Y es que alguien decía, alguien sobre Soros, Alex Soros, decía, tú piensas que él tiene buenas intenciones, pero no es así. Quiere erosionar el tejido mismo de la sociedad. Soros odia a la humanidad. Y esto se da porque no es un desprecio al dinero, no. Estamos hablando de un demonio que roba algo que Dios quiere y lo roba para pervertirlo, para dañarlo, para torcerlo. El capitalismo con este amor al dinero y el marxismo con la envidia. Pero el dinero que estamos hablando del ídolo, citando al cardenal Cantalamessa, del ídolo por excelencia. Es un ídolo, pues como es el demonio, es mentiroso, es falso.
Te promete seguridad y sin embargo te la quita. ¿Cuántas? Pablo Escobar no salía corriendo. El Mayo Zambada, el narcotraficante mexicano, ahora en prisión en Nueva York, el Chapo Guzmán, te promete seguridad, te la quita. Promete libertad y en cambio te esclaviza. Y sobre esto vale la pena traer a colación una anécdota de San Francisco de Asís. Es la antítesis de todo este escándalo, de todo esto del demonio de la avaricia, de la codicia, con su pobreza, la dama pobreza. San Francisco de Asís describe el final de una persona que vivió solo para aumentar su riqueza. Y esto lo escribe San Francisco de Asís en una de sus letras, en una de sus cartas que dirige a su comunidad. Y él dice así: se aproxima la muerte de este hombre que solo vivió para acrecentar su capital. Y le hacen venir al sacerdote. Y el sacerdote le pregunta a este hombre, que ya está moribundo: ¿quieres el perdón de Dios? Y el hombre responde sí. Y el sacerdote vuelve a preguntarle: ¿estás dispuesto a corregir los errores cometidos, devolviendo las cosas que has estafado a otros? Y este hombre moribundo le dice al sacerdote: ya no puedo. Ya no puedo devolver las cosas con las cuales he estafado a otros. ¿Y por qué? ¿Por qué no puedes?, le pregunta el sacerdote. La respuesta: porque he dejado ya todo en manos de mis parientes, de mis amigos. Y muere entonces este hombre impenitente. Y apenas muere, esos parientes y esos amigos a los cuales había dejado todo lo que era producto de amasar y amasar riqueza y amasar riqueza, lo único que hacen es maldecirlo. Podías ganar más y dejarnos más, pero no lo has hecho. Muere pobre, maldecido e impenitente. Nuestro Señor hace una advertencia muy fuerte en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Insensato, insensato, esta misma noche se te pedirá el alma, y lo que has preparado, ¿de quién será? El cardenal Cantalamessa, en esa homilía del Viernes Santo del 2014, él habla de esto. Dice: hombres colocados en puestos de responsabilidad que ya no sabían en qué banco o en qué paraíso fiscal almacenar los ingresos de su corrupción. Ahora, hace poco, allá una funcionaria de este narcotirano Nicolás Maduro llegó con no sé cuántos lingotes de oro a España. ¿Quién sabe en qué, como dice el cardenal Cantalamessa, en qué paraíso fiscal almacenar ingresos de su corrupción? ¿Y cuántos se encontraron en el banquillo de los imputados o en la celda de una prisión cuando estaban para decirse ahora mismos, a sí mismos: ahora gózate, alma mía? ¿Y para quién lo han hecho? ¿Vale la pena? ¿Han hecho realmente el bien a sus amigos, a sus familiares, a su familia?
o más bien se han arruinado a sí mismos, a sus familiares, porque este demonio, el Dios de la avaricia, el Dios del dinero, y con D minúscula y bien minúscula, se encarga de castigar a sus adoradores. Es un tirano. Ese espíritu perverso, a Mamón, ese demonio, no le importa el sufrimiento, el dolor, la muerte de la gente. Te hace ver que no has pagado las cuentas y que todavía tienes deudas. Te enferma, te constriñe, te agobia, te enferma, te estresa. Si no tienes dinero, te aprisiona, hace que sufras y quiere que te mates. Desgraciado de mí, porque no tengo dinero. No he hecho nada porque no tengo dinero. Y te hace sentir entonces miserable, desdichado, un don nadie. Si no tienes dinero, ese espíritu hace que la gente te maltrate, te margine y que pisoteen tu dignidad. No tiene poder, no tiene dinero. Entonces lo podemos atender aquí en el hospital como querramos. Nos podemos aprovechar de él en las elecciones. Hace que seas envidioso, que siempre estés criticando al que tiene, envidioso. ¿Y cómo trabaja este demonio en la vida de una persona? Mamona. ¿Cómo trabaja esta persona, este demonio mamón en la vida de una persona? Dejad que yo piense por un momento, decía un predicador, al Judas que tengo dentro de mí. Dejad que, y aquí lo parafraseo, dejad que pensemos en un momento en el Alex Soros, en el Bill y Melinda Gates que tenemos dentro. Ah, no, eso es muy fácil, señalar, apuntar. Sí, claro, esos con tanto dinero, esos, ¿quién los manda? Esos, uy, son unos monstruos, eso, Dios mío, eso, han hecho cosas horribles, Bill y Melinda Gates. Y los que han apoyado el aborto con su voto, parafraseando que decía, bueno, dejen ahora que yo piense en un momento en el Judas que tengo dentro de mí. Bueno, pensemos en los Alex Soros, en los Bill Gates, en Melinda Gates que hay dentro de nosotros, despreciando a los demás. Usted no sabe quién soy yo sí puedo. Y esto es algo tan triste, porque ha entrado, el demonio entra por el bolsillo. ¿Cuántos cristianos católicos que piensan que pueden hacer todo porque tienen dinero? A mí sí me atienden porque tengo dinero. Al otro lo sacamos porque, pues, no nos da tanto. Decía este predicador, dejad que yo piense por un momento al Judas que tengo dentro de mí, al Judas que quizá también vosotros tenéis dentro. A ese ladrón, claro, lo escribió San Juan, lo escribieron los evangelistas, traicionó a nuestro Señor por dinero, por unos ciclos de plata. Claro, pero ¿y tú? Yo, Dios mío, en ese es, en ese avaricioso que tenemos nosotros,
en esa mezquindad que hay, que aparece en nosotros, en ese egoísmo, avaricia, codicia. Pensemos en eso. Pensemos en eso. Es algo que para mí, les confieso, resulta escandaloso. Esto es corrupción. Esto es corrupción. Gente que tiene muchas posibilidades, pero han salido a defender o a callarse ante posturas abiertamente abortistas, en el caso de Donald Trump en los Estados Unidos. Pensemos en ese Bill y Melinda Gates que tenemos. Salimos a denunciar, no, claro. Miren, ahí está la fundación Open Society Foundations. Ahí está el sello. ¿Y tú cuántas causas injustas no has financiado? No hay que servirlo, dice nuestro Señor. No se puede servir. Y no hay que tener dos finalidades. Porque para vencer a este demonio, que creo que es muy poderoso. Nuestro Señor le dice, el demonio le dice a nuestro Señor en una de sus tentaciones, todos estos reinos me pertenecen. El príncipe de este mundo, muy poderoso. Hay que purificar porque ¿cómo vencer este demonio? ¿Cómo vencer a Mamón? Este demonio de la avaricia, de la codicia, este Dios dinero, ¿cómo vencerlo? Porque lo tenemos. Dios mío, ¿cómo vencerlo? Y aquí hay que ser muy claros. No se pueden tener dos finalidades. Lo dice nuestro Señor. No puedes servir a Dios y a Mamón. Hay que tener una finalidad. Y por eso es tan importante corregir nuestra intención. ¿Yo por qué estoy haciendo esto? Mirar nuestra intención. Señor, que todo lo que yo haga sea para tu mayor honra y gloria, para el bien de la iglesia, para el bien de las almas. Por eso es tan importante el examen de conciencia. Mirar, bueno, lo que yo he hecho, ¿para quién lo he hecho? ¿Para quién vivimos? ¿En qué pensamos? ¿En darle gloria a Dios o en ser mejor que en el otro? ¿En tener cosas mejores que el otro? Porque si tenemos un Bill o Melinda Gates ahí dentro, es hora de arrepentirnos. Judas no se arrepintió. Estos hombres hasta el momento, no se han arrepentido. Pero nosotros podemos arrepentirnos. Mi finalidad no ha estado siempre contigo, Señor. Sin caer en escrúpulos, porque una motivación 100% pura, pues no existe. Queremos hacerlo mejor para la gloria de Dios. Y aquí creo que este arcángel, San Rafael, nos da unos consejos, porque este arcángel aparece en el libro de Tobías y luchó contra Asmodeo, pero también en el capítulo 12 nos da unos consejos para derrotar a Mamón.
porque se puede derrotar y hay que derrotarlo. Él te dice, pero es falso y mentiroso. Todo es posible para el que tiene. Eso es falso. Y los hechos lo muestran. Pablo Escobar, un Adolfo Hitler, no tuvieron. Y no todo fue posible para ellos. Pero para el que cree, esa es la palabra, esa es la roca. Y eso sí se cumple. Todo es posible para el que cree. Un Juan Pablo II que consagrando el mundo al Inmaculado Corazón como Nuestra Señora lo pidió en Fátima y sin una bala derrumbó el comunismo. Y el Arcángel San Rafael nos da unos consejos que quisiera retomarlos. Por eso es tan importante, repito, la devoción a los ángeles, la vivencia con los ángeles. Esto no es una cuestión esotérica, ay, qué bonito, pero no tiene nada que ver conmigo. Estamos sujetos a una batalla espiritual y uno de los con los cuales estamos batallando día y noche es contra Mamón, el demonio de la avaricia, el Dios con D minúscula de la riqueza, del dinero. San Rafael le dice allá a Tobías y a Tobit cuando se revela como San Rafael era arcángel. Le dice, bendecid a Dios y proclamad ante todos los vivientes los bienes que os ha concedido para bendecir y cantar su nombre. Oye, date cuenta de todos los bienes que Dios te ha dado y bendice a Dios por eso. Tu familia es una riqueza, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu fe, tu iglesia, tu país, tus valores, tu trabajo, tu estudio. Tú eres una riqueza y por eso bendice a Dios. Bendecid a Dios y proclamad ante todos los vivientes los bienes que os ha concedido. Proclamadlo poniéndolo al servicio. Si a ti te ha dado, y esto lo dice la Madre Teresa de Calcuta, cada uno viene con un regalo aquí a la tierra. Cada uno es un regalo que Dios le quiere dar a la humanidad. Y ella decía, si tú tienes el regalo de pelar papas, eso es un gran regalo. Yo, por ejemplo, yo no tengo el regalo de la mecánica, no tengo ni idea. Me cuestan las manualidades. No llegué con ese regalo, pero hay otros que sí. Para bendecir y cantar su nombre. Porque cuando reconoces que tienes bienes que Dios te ha dado, no vives amargado y triste porque no tienes. No, vives alegre y cantando porque tienes. Mira cómo el demonio es todo inverso. El demonio te dice, no tienes. Y Dios te dice, tienes. Eso es lo primero. Bendecid a Dios y proclamad los bienes que te ha dado. El segundo consejo es San Rafael. Practicad el bien. El avaricioso, siguiendo a este Dios falso y mentiroso, quiere acumular. Por el contrario, nuestro Señor te llama, me llama, a dar, a dar. Y por eso nunca podemos decir, no tengo. Si te ha bendecido con bienes, si te ha dado, siempre tienes. Siempre tienes para practicar el bien. Siempre. Esta es otra distorsión del demonio. Que para ayudar hay que tener dinero. Bueno, pues sí, ayuda. Por ejemplo, en Radio María, con la maratón que se hace
porque tener el espacio en radio, pues cuesta, es una gran ayuda. Pero no es solamente eso. Hay otras cosas con las cuales se puede ayudar oyendo, dando un consejo, una sonrisa. Bendecid a Dios, practicad el bien. Tercero, dice San Rafael, mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mira, si tú das, nunca te faltará. Nunca, nunca. No te preocupes por eso. Practica el bien. La riqueza con iniquidad no, dice San Rafael. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. Hay una homilía que se lee en la Semana Santa que dice, con la oración pedimos y con la limosna, algo así, ahora no recuerdo bien, con la oración pedimos, pero con la limosna obtenemos. Practicad el bien, bendecid a Dios, la limosna da. El avaricioso quiere acumular, el cristiano quiere dar. Cuarto, a Él debéis bendecir, a Dios. A Él debéis bendecir todos los días. Es a Él a quien nos postramos y adoramos. Señor, gracias, porque siempre da. Gracias. Es a Él. Por eso, junto con los ángeles, postrémonos ante Dios. Pidámosle a nuestro Señor, Señor, me arrepiento de hay veces seguir intereses que no son los tuyos. Me arrepiento. Dame la fuerza, Señor. Quiero bendecirte por lo que me has dado. Darte las gracias por lo que me has dado. Y quiero ponerlo al servicio de los demás, Señor. Muéstrame, Señor, a quién debo ayudar y cómo lo debo ayudar. Y solamente a ti te reconozco como mi único Señor y Salvador, mi Redentor. Y a ti te quiero adorar, te quiero alabar y te quiero cantar por todos los días de mi vida. Esas es las lecciones de San Rafael para derrotar a este demonio. Que Dios los bendiga.